nosotras también tenemos nuestro retiro pronto. Somos las últimas, nos dejaron de últimas este año, pero el que ríe de últimas, ríe mejor. O sea que a nosotros nos va a ir súper bien. Pero quiero felicitar a las mujeres porque yo creo y siento que para muchas de ustedes, el que sus esposos hayan ido a un retiro y hayan tenido un encuentro con Dios fue una promesa cumplida. ¿Lo creen? Aquellas que han estado orando por ellos, que Dios los cambie, pero sobre todo que tengan un encuentro con Dios personal, es una promesa cumplida para muchas de nosotras, ¿cierto que sí? Y estas semanas hemos estado hablando acerca de Dios, un Dios omnipotente, un Dios creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe. Hemos estado aprendiendo acerca de ese Dios para el que nada es imposible, nada lo detiene, nadie lo detiene. Es un Dios poderoso. Y la palabra de Dios también dice que Él es un Dios que siempre, ¿cuántas veces? Siempre cumple sus promesas. Amén. Pero a veces creo que para nuestras vidas no sentimos que Dios cumpla siempre sus promesas. ¿No les ha pasado? Que a veces decimos, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no llega ese milagro? Y yo quiero que en este momento ustedes piensen en un milagro que ustedes han estado esperando o que ustedes quieren ver hecho realidad en sus vidas. Piensen por un momento. La salvación de un familiar, de un esposo, de un hijo, los papeles, los casados, esa esposa, ese esposo, una sanidad que no ha llegado. Piensen en ese milagro y ténganlo hoy presente durante la charla. Pero ¿qué será? ¿Será que es que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Será que se le ha acortado la mano? ¿O será que el oído de Dios se ha hecho sordo? La Biblia dice que no, que Él no se ha olvidado de nosotros, que su mano no se ha acortado y que sus oídos no se han hecho sordos. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no llega ese milagro? ¿Por qué no llega esa promesa? Y una de las cosas que hoy vamos a aprender es acerca de las promesas. ¿La promesa qué es? La promesa es esa garantía de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios dice que va a hacer en tu vida o que va a dejar de hacer. La promesa es cuando tú la recibes, tú dices, esta es la garantía de lo que Dios ha dicho que va a hacer en mi vida. Ahora, en la Biblia encontramos más de 7,000 promesas. ¿Sabían ustedes? Pero yo les pregunto, ¿será que esas 7,000 promesas o más de 7,000 promesas serán todas para nosotros? ¿Para que las apliquemos a cualquier situación de nuestra vida? Bueno, hay un ejemplo. Por ejemplo, las mujeres que algún día han tenido problemas, bueno, no, ese no, les voy a dar este otro. Por ejemplo, un soltero lee en la Biblia. ¿Cuántos solteros hay? Pues ya solteros, pero dignos de casarse, ¿no? Porque los de menos de 18 ni levanten la mano, ¿para qué? Pero bueno, en la Biblia hay una historia de Abraham, que Abraham envía a su siervo a que le encuentre esposa a su hijo. Y le dice, Jehová juró, le dice al siervo, Jehová juró que él enviará su ángel delante de ti y tú traerás una mujer para mi hijo. Y entonces el soltero dice, amén, yo lo declaro para mi vida, sí, en el nombre de Jesús, Señor, envía un ángel que vaya delante de mí, me consiga esposa y tú te aferras a esa promesa. ¿Tú crees que así funciona? Pues no. A pesar de que hay más de 7,000 promesas en la Biblia, no todas las promesas son para nosotros. Hay miles que sí son para nosotros, pero muchas no lo son. Por ejemplo, promesas como esta y como la que Dios le hizo a Abraham y a Sara de darles un hijo, son promesas más históricas y son promesas que son más hechas para personas específicas en la Biblia. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó
cuando yo supe que no podía tener hijos, yo empecé a leer todas las historias de la Biblia de mujeres que no podían tener hijos. Y yo creo que muchas lo han hecho también. Cuando leyeron la historia de Sara, tomaban eso como una promesa. Y yo sí, en el nombre de Jesús, y en un año yo voy a tener un hijo porque a Sara, y amén. Y cuando no se cumplía, la decepción más grande. ¿Pero por qué? Porque esa promesa Dios no me la había dado. Dios no me estaba prometiendo eso a mí, eso era algo que estaba en la Biblia, que yo lo leí y lo apliqué para mi vida, ¿sí? Entonces, esa promesa, por ejemplo, es una promesa específica para Abraham y para Sara, porque Dios quería cumplir el pacto que él tenía con Abraham de hacer de él una gran nación, ¿ya? Entonces, es tan importante que nosotros aprendamos esto, porque muchas veces por nuestra inmadurez espiritual, por nuestra ignorancia también, nos aferramos a una palabra en la Biblia y ponemos toda nuestra confianza en que eso va a pasar, y cuando no pasa, viene una gran decepción y una gran tristeza a nuestra vida. Muchos se apartan de Dios aún porque no entienden o no tienen ese discernimiento, ese crecimiento espiritual para entender cuándo Dios nos está hablando y cuándo no. Y hoy vamos a aprender un poquito acerca de eso. Entonces, no todas las promesas de la Biblia son para nosotros. Ahora, hay promesas que Dios nos da que tienen una condición y Dios nos pide que hagamos algo para Él poder cumplir con esa promesa. Otras, por ejemplo, los proverbios. Los proverbios son más principios de vida, ¿sí? Que nos guían, y que si nosotros hacemos lo que dice en ese proverbio, veremos los resultados que dice el proverbio que vamos a obtener, pero no son promesas. ¿Listo? Acerca de la voluntad de Dios hay un versículo en Primera de Juan. Y aquí es importante porque si tú y yo logramos, aunque no podamos entender la mente de Dios ni conocer la voluntad completa de Dios para nuestras vidas, sí es necesario que nosotros tengamos un poco el entendimiento acerca de lo que es la voluntad de Dios y las cosas que nosotros anhelamos. Entonces mira lo que dice en Primera de Juan 5, 14, 15. ¿Me lo ayudan a leer, por favor? Mientras yo está puesta. Listo. Entonces, nuestra confianza no está en si Dios me escucha o no. ¿Por qué? Porque Dios siempre escucha. Eso ya lo sabemos y lo tenemos claro. Nuestra confianza está en que lo que yo estoy pidiendo sea la voluntad de Dios. Porque si es la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Porque cuando es la voluntad de Dios, nada lo va a detener y Él hará su voluntad. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Es lograr tener el corazón de Dios, entender su corazón, entender su voluntad y decir, Señor, ¿esto es voluntad tuya o no es voluntad tuya? ¿Sí me entienden? Piensa en tu milagro o en ese deseo que tú tienes en tu corazón. Señor, ¿es tu voluntad? ¿Esto es lo que tú quieres? Eso es lo primero que tenemos que preguntar. Por ejemplo, nosotros llevamos 20 años esperando por nuestra residencia. Y yo digo, ¿será que no es voluntad de Dios? pero después uno dice, pues nos tiene aquí, nos tiene acá sirviéndole, nos tiene aquí haciendo la obra de Dios y todo. Yo digo, es voluntad de Dios que estemos aquí. Pero como que no viene esa promesa de la residencia. ¿Sí me entienden? Ahora, hay una historia que a mí me encanta, que es la historia de Ana. Y es una historia muy conmovedora y con la que yo me identifico mucho. Ana fue la mamá de Samuel. Samuel fue un sacerdote muy importante para el pueblo de Israel. Él ungió a algunos reyes, también fue juez, fue un líder tremendo del pueblo de Israel. Y Ana era la mamá. Y la historia de ella está en Primera de Samuel.
Y al comienzo de Primera de Samuel capítulo 1 habla acerca del esposo. El esposo se llamaba Elcana y tenía 2 esposas. Una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Penina tenía muchos hijos, pero Ana no tenía hijos. Y en el versículo 5 dice, de manera que Penina se mofaba o se burlaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Aquí podemos ver algo que es clave. Y es que, ¿quién no le había permitido tener hijos a Ana? El Señor mismo. Entonces, era la voluntad de Dios que Ana no tuviera hijos. Y parece ser que Ana lo entendió o lo aceptó con dolor, pero lo aceptó. ¿Y saben por qué? Porque Ana, a pesar de saber que Dios no le había permitido hijos, que le estaba negando tener hijos, ella no se apartó de él. Ana no se apartó de Dios a pesar de que Dios no le había escuchado su oración. Ella no se apartó de él. Ella aceptó la voluntad de Dios. ¿Y cuántos en algún momento o muchos, cuando Dios no hace lo que esperan, cuando no ven el milagro, cuando no ven lo que ven hecho, lo que ustedes están esperando, se apartan de Dios? Se alejan de Dios, se desaniman porque no ven el milagro. Y Job lo dijo, ¿aceptaremos solo lo bueno de Dios? No, también debemos aceptar lo malo. La voluntad de Dios la debemos aceptar toda. La voluntad de Dios dice que es agradable y perfecta. Agradable y perfecta para Dios, aunque para nosotros no lo sea, pero la debemos aceptar toda. Y Ana la aceptó. En el versículo 6 a 8 dice, año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcana, el esposo. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? Solo por no tener hijos. ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? ¿Y qué responden las esposas? Ahí están pintados los hombres, ¿sí o no? Pero yo no voy a hablar mal de los hombres porque ellos son los consentidos ahorita, ellos son los que llegaron de retiro. Pero para un hombre es difícil de entender, para muchos hombres es difícil de entender el deseo de una mujer de tener hijos. Y él no lo entendía. Ahora, para los hombres era muy importante tener hijos en aquella época porque ellos necesitaban tener su descendencia. Pero pues él ya tenía con Penina, entonces ya. ¿Cuál es el show? ¿Cuál es el problema? Y no entendía el deseo del corazón de Ana, además del ego, ¿no? Me tienes a mí, hello. Y yo creo que Ana lo mira, este man, sí, como... Pero yo siento que, o creo yo que, como me pasó a mí, porque yo también tenía un deseo de tener hijos, y me acuerdo que Alex decía, no voy a hablar mal de Alex, obviamente, pero él decía, sí, chévere tener hijos, rico, claro, sí. Pero si no, pues bueno, pues ni modos, aceptaremos la voluntad de Dios. Pero yo sí tenía muchos deseos de tener hijos. Y yo creo que en mi caso, y creo que en el caso de Ana, ese deseo de tener hijos lo había puesto Dios para que ella no se rindiera y para que yo no me rindiera. Pero hay algo más que Ana entendió, y es que Dios puso en su vida, o Él permitió que hubiera en su vida una persona que la humillara, y esta mujer era Penina. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que más causa curiosidad, y es irónico, es que cuando iban a la casa de Dios, era cuando más se aumentaba el problema, o más se veía evidente el problema de Ana de no tener hijos.
porque todos iban para la casa de Dios, ¿no? Entonces llegaba Penina con todo el montonera de niños y llegaba Ana solita. Entonces, número 1, Penina se le burlaba, la humillaba. Y número 2, yo pienso que la veían con lástima, pobrecita ella llegó solita. Entonces ahí era como que ella tenía que no solo enfrentar su problema y su lucha, sino que se hacía evidente. Y yo sé que Ana aceptó eso también como voluntad de Dios. Y lo sabemos porque después de tarea van a leer el capítulo 2, que es una canción que ella escribió. Y en la canción ella dice, Dios es el dueño del universo. Lo que hemos estado aprendiendo estas semanas. Dios da, Dios quita. Dios quita y pone reyes. Y dice, Dios humilla y Dios exalta. Y ella sabía que Dios la estaba humillando a través de Penina. Y lo tomó también con humildad, como la voluntad de Dios. Y a mí me pasó un poco lo mismo, por eso me siento tan identificada, porque en el tiempo en el que yo descubrí que no podía tener hijos, estábamos en la iglesia y yo tenía un grupo de mujeres. Y preciso en esa época, yo tenía 24 años, y en ese grupo, todas las mujeres, a todas les dio por tener hijos, porque estaban en la etapa de recién casadas. Y yo, entonces, como yo era la líder, pues ¿quién tenía que hacer los baby showers? Me tocaba a mí. Y entonces para mí era duro porque yo tratando, haciéndome tratamientos y nada, y después tenía que ir a un lugar a comprar regalos para un baby shower y planear el baby shower. Y claro, yo me entristecía mucho, yo lloraba, pero yo siempre decía, no, Señor, yo estoy sembrando en estas mujeres. Yo le estoy sirviendo, te estoy sirviendo a ti, le estoy sirviendo a estas mujeres, yo estoy sembrando. Y yo lo hacía con mucho amor, pero dolía. Y saben que yo también tuve una Penina en mi vida. Ella era una chica que iba al grupo y ella no me quería. Yo era la líder del grupo y no me quería. Entonces yo creo que ella iba por las otras. Entonces como que me aguanta a las otras, pero a esta no. Y yo me acuerdo que ella tuvo su primer hijo y ella cambió tanto conmigo. Llegaba con su coche al grupo y me miraba así como y hasta un día me dijo, ay, es que como tú no eres mamá, entonces y yo pero yo entendí que Dios me estaba humillando, yo entendí que Dios me estaba probando. Y vuelvo y les digo, irónicamente es en la iglesia, pero ¿saben por qué? Porque uno en el trabajo, tú puedes tener problemas y nadie se entera, ¿sí o no? Tú puedes llegar, nadie supo que no puedes tener hijos, nadie supo que te acabaste de divorciar, nada. Tú vas y trabajas y nada. Pero la iglesia es diferente porque la iglesia es la casa de Dios y somos como una familia. Entonces tú abres tu vida, ¿cierto? Aquí tú pides oración, aquí tú pides consejería, tú pides ayuda. Entonces tú estás abriendo tu vida. Pero para mí, o yo siempre he pensado que es mucho mejor que si Dios me va a humillar, y que si Dios va a tratar con mi carácter, que lo haga en la iglesia, con personas que tienen el temor de Dios también, y que son hermanos míos en Cristo, que no afuera, en un trabajo, con una persona que no conoce de Dios, incrédula. ¿No les parece? Entonces, parte de la voluntad de Dios también es que siempre va a haber un trato. Siempre Dios va a poner personas que van a tratar con nuestro carácter. Y si tú y yo aceptamos que es la voluntad de Dios con humildad, Dios puede moldearnos, Dios puede tratarnos y Dios puede hacernos crecer con Él. Y eso era lo que estaba viviendo Ana. Bueno, dice que año tras año ya iba y Dios guardaba silencio. Dios guardaba silencio. Y para mí los momentos más duros en la vida es cuando Dios guarda silencio, cuando Él no habla, cuando Él no te dice no ni te dice sí, porque uno dice, bueno, ya listo, me dijo no, seguimos adelante, ¿sí o no? Pero cuando Él se queda callado es un tiempo duro porque es un tiempo de incertidumbre, es un tiempo en el que uno se siente olvidado. Y no sé tú cuánto tiempo llevas orando por ese milagro o por ese deseo en tu corazón que no se ha cumplido. Y tú oras, pero nada pasa.
Y oras y Dios no te responde. Y es silencio. Y eso era lo que Ana vivía. Y cada vez se acentuaba más el dolor en ella porque era un silencio. No había respuesta. Pero ¿saben qué? Había esperanza. Porque Dios no le había dicho que no. Entonces Ana dijo, bueno, a mí Dios no me ha dicho que no va a poder tener hijos. A mí Dios nunca me dijo, usted no, o sea, se muere sin hijos. Hay una esperanza. Entonces dentro del silencio de Dios hay una esperanza, ¿no les parece? Porque uno no sabe en qué momento Dios va a cambiar la situación. Y es en el momento de silencio en el que tú y yo más tenemos que estar pegados a Dios. En el que más tenemos que orar. En el que más nos tenemos que guardar. Porque yo siento que en el silencio Dios está escuchando nuestro corazón. Dios no habla, pero estás poniendo mucho cuidado. Él está viendo nuestras actitudes. Él está viendo nuestras acciones. Y Él está probando nuestro corazón. Si lo vamos a buscar a Él porque lo amamos o porque queremos el milagro. Si lo amamos a Él por quién es Él o por lo que Él puede hacer por mí. Si le vamos a servir a Él por amor o por conveniencia. Es en el tiempo de silencio en el que Dios está ahí examinándonos. En el silencio. Y ahí es donde tú y yo más tenemos que buscar a Dios. Más tenemos que tener nuestro oído atento para escuchar su voz. En el que más debemos leer la palabra y aprender de su palabra. En el que más debemos madurar con Dios. Es en ese tiempo. Luego dice en el versículo 9. Dice que Ana oró y que lloró amargamente mientras oraba. La oración de Ana en este momento fue diferente. Pero no es que la oración de Ana haya sido lo que haya hecho que el milagro se hiciera. A veces que no, la oración de Ana y la oración, usted haga la oración de Ana, que vea con eso la oración de Ana, eso se le hace. No, pero sí llamó la atención del sacerdote. Y yo no sé si usted alguna vez ha llorado con tanto dolor que no puede ni hablar, que no le sale la voz, que es tan fuerte, tan fuerte. Así fue la oración de Ana. Ella estaba con mucho dolor, con mucha desesperación, pero Dios por fin la escuchó. Y en el versículo 11 y 13, el sacerdote Elí le respondió y le dijo, vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Por fin Ana recibió su promesa. Ana dice que salió de ahí, que ya no estaba más triste. Y ella entendió que era la voz de Dios, que era la palabra de Dios, que ya le había hablado y ella salió feliz. Ella salió feliz porque ella recibió por fin la respuesta. Pero miren cómo la respuesta llega primero antes que el milagro. Y a veces por no orar, por no estar cerca de Dios, por no estar orando como Ana, no escuchamos la respuesta de Dios. ¿Y qué hace esa respuesta? ¿Qué hace esa promesa cuando la escuchamos? Activa nuestra fe. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nos ocupamos en tantas cosas o aunque oramos, hablamos, pero no escuchamos a Dios, no leemos, no buscamos esa respuesta. Pero cuando llega la respuesta, como Ana, ya sabemos que tenemos una garantía de que Dios lo va a hacer. Ana no salió con su bebé. Ana salió ¿con qué? Con la garantía de que Dios lo iba a hacer, y por eso ella estaba tan segura. Por eso ella salió bien, salió feliz, porque dijo, listo, ya Dios me habló. Esta es mi promesa, la tengo. Esta es mi garantía. Y si Dios dijo que lo hará, que lo va a hacer, Él lo hará. Punto. Es voluntad de Dios. Listo, ya con eso yo ya tengo. Ahora es esperar, pero es esperar con fe. Y eso es la fe, ¿no? Es la certeza de lo que se espera. ¿De dónde viene esa certeza?
de la promesa. Entonces yo espero con certeza en la promesa que Dios me dio. Y eso es lo que tú y yo debemos buscar. Por eso es tan importante que tú y yo oremos todos los días, que estemos pegadas a Dios, que estemos buscando su presencia y en medio de todo Él nos va a hablar. Yo recuerdo que cuando Dios por fin, yo duré 4 años y yo buscaba como en la Biblia desesperadamente esa promesa que uno se les inventa. Entonces, no, sí, la promesa de Ana y la promesa de Sara. Pero llegó un momento en mi vida en que yo sentí que Dios me dio la promesa. Pero toma agua. Y en un versículo que nada que ver. ¿Se acuerdan lo del baby shower? Y Penina, mi Penina. Y lo que yo decía, lo que lloraba, pues mire mi respuesta. Dice, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Y luego Dios me dio otro versículo en Isaías. Dice, en lugar de vergüenza recibirán doble herencia. En lugar de deshonra se alegrarán de lo que reciban. Porque en sus tierras recibirán doble honra y gozarán de perpetua alegría. Y yo ahí dije, esta es mi promesa. Yo venía orando, buscando, y cuando tú caminas muy cerca de Dios, tú sabes cuando Dios te habla, cuando la palabra viene de Dios. Tú no necesitas que te lo diga un profeta, tú no necesitas que te lo diga tu pastor, tú no necesitas que te lo diga tu líder. Yo recuerdo que una pastora un día me dijo, bueno, pues acepta la voluntad de Dios y si pues te tienes que chupar un cable. Los puertorriqueños aquí saben, pues lo chupas el cable. Imagínense, yo, no, porque yo ya sabía que Dios me había dado una promesa. Y a veces esas promesas parecen una locura. ¿Sí? Tú crees, tú sabes, Dios me habló, yo lo siento en mi corazón porque yo tengo una relación íntima con Dios y sé que Dios me habló. Y por eso es que Alex dice a veces que él pensó que yo ya me había vuelto loca. Sí. Todavía. Porque cuando Dios me habló esto, yo dije, ya, Dios me va a dar mis hijos. Pero no solamente eso, Dios me va a dar 2. Porque hablaba de doble y yo dije, Dios me va a dar 1, Dios me va a dar 2. Y lo otro sí me lo inventé porque me va a dar niño y niña. Ese me lo inventé yo. Y yo salí de ahí, de mi devocional, ya, o sea, como Ana. Ya con mi garantía aquí, contenta. Y empecé, de verdad, no como loca tampoco. Pero, por ejemplo, yo tenía un álbum de los sueños y yo compré unas mediecitas rosadas y unas azules. Y como uno siempre dice, bueno, si es niño, le pongo Samuel, si es niña, le pongo Sara. Entonces yo dije, como voy a tener 2, Samuel y Sara, y yo me pegué de esa promesa. Y esa fue mi garantía. Y eso es lo que tú tienes que buscar para tu milagro. No esperes que el milagro llegue. Busca primero la promesa, pero también busca la respuesta de Dios con humildad, aceptando su voluntad. Señor, yo pienso, yo en algún momento, después de tanto tiempo, yo rendida decía, bueno, listo, Dios, o sea, si de verdad tú no quieres darme hijos, o sea, dímelo. Y ya, yo listo. ¿Cuántas mujeres no han podido tener hijos y no pasa nada? Pero es orar, Señor, dame una respuesta, ya, una respuesta. Y esa respuesta también va a llegar en su tiempo. Ya en el versículo 19 dice que Dios se acordó de ella. Entonces ella se va para su casa, se va contenta, se va creyendo en su promesa y Dios se acordó de ella. Cuando dice Dios se acordó de ella, no quiere decir que Dios había olvidado a Ana. Esa es una manera de ponerlo, pero originalmente esto significa que Dios empezó a actuar hacia la promesa que Él había dado. Por ejemplo, cuando el pueblo de Egipto, ustedes van a leer que dice, y Dios se acordó de ellos, cuando el pueblo de Israel en Egipto, cuando estaban esclavizados. No es que los hubiera olvidado, es que inmediatamente Dios dice, voy a empezar a actuar hacia lo que yo les prometí. Entonces,
Dios aquí dijo, listo, Él empezó a actuar, se acordó de ella y empezó a actuar y ella quedó embarazada. Y final feliz. Pero fue en su tiempo. Y debemos aprender a aceptar los tiempos de Dios también. Mis hijos no llegaron ni 4, ni 3, ni 2 años antes. Ellos llegaron cuando tenían que llegar. Y Samuel, el hijo de Ana, llegó cuando él tenía que llegar. Cuando Dios necesitaba que él llegara. Él llegó, Ana lo entregó, que ese es otro tema. Ella lo entrega como un sacrificio para el tabernáculo, para la casa de Dios. Y Dios lo empieza a usar a él desde muy pequeño, a traer orden a la casa de Dios, porque eso había un desorden. Y Dios lo usó para eso y bueno, para muchas otras cosas, pero fue en el tiempo de Dios. Depende de nosotros, de la humildad y del rendimiento y la sumisión de nosotros con Dios, que podamos aceptar su voluntad, que podamos aceptar los tiempos de Dios y que podamos entender que en medio de todo el proceso Dios nos está probando, nos está moldeando. Y yo les digo algo, no dejen de servirle a Dios, no dejen de sembrar, porque ustedes no saben que de pronto están sembrando para su propio milagro. Amén. Es un principio bíblico. Todo lo que tú siembras, tú vas a recoger. Si tú quieres un milagro en tu vida, siembra y sé el milagro para otras personas. Si tú quieres que tu esposo se salve, tú ve y predica el evangelio y trae salvación a otras personas mientras tu esposo se salve. Vamos a ponernos de pie y vamos a recordar varias cosas. Primero, Dios siempre cumple promesas. Dios no nos deja de escuchar ni se ha olvidado de nosotros. Amén. Nuestra parte, nuestro trabajo es ¿qué? Buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios, servirle, pegado de la mano de Dios todo el tiempo. No te alejes de Él, no te apartes de Él. Aunque estés desanimado, aunque no veas el milagro, aún aunque Dios te diga no te apartes de Dios. Y Él cumplirá su promesa en su tiempo. Todo es en el tiempo de Dios. Amén. Yo quiero que cierres tus ojos y que pongas delante de Él el deseo de tu corazón, el milagro o los milagros que tú quieres ver. Ana venía con humildad a la presencia de Dios y le decía: Señor, por favor, dame un hijo. Pídele como si tú fueras una hija pidiéndole a su padre: Señor, dame una esposa. Señor, dame un esposo. Señor, dame un hijo. Señor, salva a mi esposo. Salva a mis hijos. Señor, sáname. No dejes de pedir todo el tiempo. No importa que nos volvamos repetitivos con Dios. No dejemos de buscar a Dios. Habla con Él y dile: Señor, dame una promesa. Si tan solo tú me hablaras, Señor. Si tú rompieras el silencio. Que yo con una promesa, Señor, prometo creerte. Prometo servirte. Prometo serte fiel, Señor. O dime no. Y si me dices no, yo seré humilde y aceptaré tu voluntad, Señor.
Padre, guarda nuestros corazones, Dios. Mientras esperamos, mientras nos respondes, haznos humildes, quebrántanos, haznos fieles y danos la fortaleza para esperar en ti, para no alejarnos, para no abandonarte, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Te amamos con todo el corazón, Dios. Y hoy te decimos, Señor, que aunque tú nos digas no, que aunque tú no cumplas, Señor, con tu promesa, nosotros te vamos a seguir amando hasta el final, Señor. Y te vamos a servir fielmente, Señor. No hay nada, no hay nada mejor, no hay nada, no hay nada mejor, no hay nada, no hay nada mejor que mi Dios. Vamos, iglesia, levante su voz diciendo: oh, no hay nada mejor, no hay nada. No hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Una vez más, no hay nada